Buenos días, profesor. Hoy le vengo a hablar sobre mis 5 casos que escogí del libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Tenemos el primer caso llamado La enfermedad de Cupido. Natasha K era una mujer de 90 años que a partir de los 80 había tenido un gran cambio, siendo que ahora estaba extremadamente bien. La atraían los hombres jóvenes, cosa que hizo que sus amigas se empezaran a preocupar. Ella decía que tenía la enfermedad de Cupido, que en realidad era sífilis, ya que hace 70 años ella fue a un burdel donde lo contrajo. El diagnóstico sintomático, cambio drástico en la personalidad. Diagnóstico etiológico, sífilis. Diagnóstico topográfico, sistema nervioso. Se vio afectado el sistema nervioso central y la médula ósea. Áreas 13 y 24 de Brodmann. Diagnóstico sindromático, neurosífilis. Tenemos el caso número 2, llamado el hombre que cayó de la cama. Un joven aparentemente normal llega al hospital afirmando que su pierna izquierda no es realmente suya, yendo así el doctor Zack a verlo para tratar de convencerlo de que realmente era su pierna, y que si no lo era, entonces ¿dónde estaba la suya? El joven simplemente le decía que no sabía, pero teniendo en claro que esa no era su pierna. Al final el doctor recibe la carta de un neurólogo llamado Kremer, donde le contaba que había tenido un caso similar antes. El diagnóstico sintomático. El hombre sentía que su pierna izquierda no era realmente su pierna, sino que sentía que era de alguien más. Diagnóstico etiológico. Accidente cerebrovascular. Diagnóstico topográfico. Lesión en el lóbulo posterior en las áreas 7 y 40 de Brodmann, en el hemisferio derecho. Segunda unidad funcional según Luria. Diagnóstico sindromático, hemioplegia. El tercer caso llamado reminiscencia. La señora O es alguien un poco sorda, pero del resto en perfecto estado. Le ocurre algo extraño una noche. En enero de 1979, sueña con la música de su infancia, de Irlanda, creyendo que alguien dejó alguna radio encendida va a ver, pero se da cuenta que todas están apagadas. El doctor Zack no veía ningún problema neurológico, por lo que cree que la música es más neurológica. Pidió un electroencefalograma para revisar los lóbulos temporales del cerebro, pero este aún no se podía ejecutar. Tras la espera, la música había reducido su intensidad. Después de una exploración cerebral, se dieron cuenta que tenía rotaciones en el cerebro las cuales causaban las canciones. El diagnóstico sintomático. La mujer lograba escuchar música a pesar de que las radios a su alrededor estaban apagadas. Diagnóstico etiológico. Ataques en el lóbulo temporal. Diagnóstico topográfico. Daño cerebral por una trombosis en el lóbulo temporal derecho. Áreas 41 y 42 de Brodmann. Segunda unidad funcional según Luria. Diagnóstico sindromático. Alucinaciones musicales. Tenemos el cuarto caso llamado vista a la derecha. La señora S poseía un problema, y era que no podía sentir para nada el lado derecho de su rostro, pero el lado izquierdo de su rostro. Pero su problema terminó por acabarse ya que tuvo la idea de ponerse una silla giratoria y así poder ver su lado izquierdo. Después el doctor Zack tuvo la idea de ponerle una cámara en su cara en aquel lado, pero la idea no le terminó de gustar a la señora S, ya que le era incómodo porque no podía sentir ese lado. Diagnóstico sintomático. Pérdida total de la noción del lado izquierdo del cuerpo, pero conservando el sentido del lado derecho. Diagnóstico teológico. Ataque profundo en la parte posterior del hemisferio derecho. Diagnóstico topográfico. Daño en el lóbulo occipital, áreas 18 y 19 de Brodmann en el hemisferio derecho. Segunda unidad, funcional según Luria. Diagnóstico sindromático. Heminegligencia visoespacial. Y por último tenemos el caso número 5, llamado El perro bajo la lluvia. Steven D., un chico que estudiaba medicina y consumía drogas, había soñado con que era un perro, el cual estaba en un mundo increíblemente rico y significativo en olores. Steven podía diferenciar a todas sus amistades por el olor, y a los pacientes por su fragancia. También podía oler las emociones, identificar calles, tiendas, etc. Experimentaba un pulso de oler y tocar todo, lo cual no le gustaba a los demás. Al cabo de 3 semanas cesó este comportamiento. Él decía que se sentía aliviado, pero también dijo que era una gran pérdida. El diagnóstico sintomático.
Podía distinguir a sus amigos por el olor que tenían. También podía percibir las emociones mediante el olor, al igual que también tenía el impulso de oler y tocar todo. Diagnóstico etiológico. Alteración neuronal causada por las anfetaminas. Diagnóstico topográfico. El daño en el lóbulo temporal, áreas 27, 28 y 34 de Brodmann, primera y segunda unidad funcional según Luria. Diagnóstico sindromático, hiperosmia. Muchas gracias.